Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Pues muy buenos días, aquí estamos ya otra vez en otra emisión más de tu programa Todas las Voces. Valeria Guzmán está aquí en estos micrófonos, en los controles técnicos Antonio Oregel, y pues hoy tenemos un programa que ya se los debíamos de la semana pasada, así que hoy nos tomaremos este día para hacer algunas reflexiones, que bueno, el pasado domingo aquí en México se conmemoró el Día del Padre. Y pues aprovecho para primero pues hacer algunas reflexiones sobre el rol de los padres actualmente. Luego, bueno, pasaremos por qué sucede cuando papá recibe a un hijo con discapacidad, que poco reflexionamos sobre ello. Qué sucede con papá cuando descubre que esas expectativas que había pensado respecto al hijo que viene, pues no se van a cumplir de la manera en la que él había pensado porque su nene nace con alguna discapacidad, por ejemplo. Bueno, también va a ir como en ese sentido la reflexión del día de hoy. Y pues para cerrar con qué pasa cuando un hombre con discapacidad es padre. Entonces, bueno, vamos a estar como entre esos temas a propósito del domingo pasado, y también vamos a reescuchar una entrevista que alguna vez escuchamos aquí en Todas las Voces, bueno, hace mucho ya, yo creo que unos 5 años, pero que me pareció muy apropiada como a colación de las reflexiones que haremos el día de hoy, que es con un padre de familia que tiene discapacidad motora. Así que pues eso es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy, así que quédate con nosotros, ponte cómodo, empezaremos a llevar las reflexiones. Porque, bueno, hemos hablado mucho, creo, en este programa, sobre todo de madres con discapacidad, pero poco hablamos sobre papás con alguna discapacidad, y también poco hablamos de lo que le sucede a los papás cuando el nene viene con alguna discapacidad. Y creo que vale hacer esas reflexiones. Alguna vez hemos hecho algunas como en general, ¿no? De qué pasa con la familia o con la pareja. Hoy también pensaremos un poco y hablaremos un poco de eso, pero pensando en papá, en qué hace papá. Así que bueno, pues ahí vamos, nos pondremos manos a la obra. Primero, bueno, los roles, los papeles que uno juega en la familia. Antes era diferente, ahora se ha ido modificando con pues también la forma de vida que estamos llevando en la actualidad, las necesidades económicas que también ya impelen que la mujer también juegue un papel de proveedora y no solo esté al cuidado de los hijos, porque bueno, ya no se puede, a reserva de que hay gente que todavía preferiría el rol tradicional, pero también las condiciones económicas no dan para los roles tradicionales, definitivamente. Pero bueno, antes era el hombre proveía, estaba todo el tiempo trabajando, llegaba por la noche, y la mujer en tanto pues se hacía cargo de las labores domésticas, del cuidado de los hijos, de la educación de los hijos. Papá era la mano dura, pero no era quien estaba cerca de los hijos. También otro factor que sucede, que antes era como un elemento importante, como un ingrediente de esta mezcla, era, bueno, los hombres no están como educados para desarrollar sus emociones, ni esa habilidad de conexión que se desarrolla muy bonito cuando estás como en la labor de cuidadora, ¿no? Que estás observando cada situación, que estás mirando qué necesita el hijo, que estás mirando cómo acercarte, cómo escucharle, cómo darle, ayudarle a que fluyan sus emociones, que te cuente, que le aconsejes. Y todas esas cosas las hacía mamá. Pero yo cada vez voy viendo más cómo papá también va realizando esas labores, afortunadamente, porque qué bonito también cuando tú tienes no solo la opinión de mamá y la perspectiva de mamá, sino también la opinión y la perspectiva de papá. Pero eso, bueno, pues con los años y las modificaciones que se han dado en los roles, pues ha ido cambiando, pero todavía, pues los hombres van experimentando ensayo y error sobre cómo manejar esas emociones, sobre cómo hacer la mejor escucha posible para los hijos, sobre cómo dar el mejor consejo, el consejo más apropiado que encamine a los hijos pues a
a un buen desarrollo, a que pues no se desvíen por puertas que no son adecuadas ni benéficas, etcétera, ¿no? Pero pues todavía va. Yo creo que cada vez más, yo cada vez, por ejemplo, y hemos escuchado en este programa incluso, cada vez hay más padres que se hacen cargo de la educación de los hijos, que están ahí al pendiente. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a regresar como al inicio. Está la pareja, a lo mejor no ha tenido hijos, de pronto descubren la buena noticia de que están esperando un bebé en la familia. Y pues sin querer vas haciéndote como una idea, ay, ¿cómo será mi hijo? Ay, que sea niña, ¿para qué? Porque las niñas son pues muy apegadas a papá y lo siguen mucho y se chiquean y se bla, bla, bla. O que sea niño para enseñarle todo lo que se piensa papá, ¿no? Para llevarlo a jugar fútbol, quizás estoy hablando como de cosas muy generales, ¿no? O quizá, a lo mejor estoy hablando de roles muy cliché, pero bueno, por poner un ejemplo. Y de pronto llega nene a la casa, es niño, sí, todos están contentos y de repente, bueno, pues hay un elemento, un factor, una característica que no había contemplado ni papá ni mamá, que es que, pues que nuestro hijo tiene una discapacidad, ya sea una discapacidad visual o auditiva o motora o intelectual. Y de acuerdo a cada tipo de discapacidad, pues será lo que el nene va a tener que hacer de manera distinta y el como grupo de expectativas que se habrá roto, ¿no? Porque qué tal si papá es muy visual y su hijo nace con discapacidad visual. Pues dices, ay, qué absurdo, qué importa. No, pero a lo mejor papá se hizo unas expectativas de, oh, a lo mejor papá es arquitecto o conduce un auto o yo qué sé, y se imagina cuando su hijo crezca y todo lo que podrá hacer con él y le mostrará y dibujarán juntos o quizá pintarán y de pronto, pues el hijo no va a poder hacer nada que tenga que ver con la vista de la manera habitual, por lo menos, y a lo mejor algunas cosas definitivamente no las hará, ¿no? Otras sí, porque hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, bueno, jugar al fútbol, pues hay fútbol adaptado que se juega y es muy divertido y es muy intenso, igual que cualquier juego de fútbol de personas normovisuales. Entonces hay caminos donde sí se puede llegar, aunque se llegue de manera diferente. Pero en el momento en el que el hijo nace y le dan la información a papá y a mamá de que va a tener una discapacidad, a lo mejor papá y mamá no conocen esas alternativas, esos caminos alternos que lo van a llevar a lo mejor al mismo punto donde ellos quisieran que llegaran. Y entonces pues pasan por un proceso como de duelo, ¿no? De esas expectativas rotas, donde ya comentamos en alguna ocasión también que hay como una crisis dentro de la pareja, empiezan a lo mejor las culpas de no, a lo mejor porque por tu culpa el niño nació de tal forma, no, fuiste tú, y se arma ahí la batalla campal. Y porque, bueno, básicamente no saben qué harán, cómo lo van a resolver, cómo van a gestionar que su hijo de todas formas se desarrolle como ellos habían pensado. Porque a lo mejor ya se lo habían imaginado hasta cómo iba a ser de grande, ¿no? Y qué profesión iba a tener y qué le iban a enseñar y a dónde les iba a llevar, lo iban a llevar y qué iban a compartir con él y qué logros iban a disfrutar junto a su hijo y qué satisfacciones esperaban. Y no es que no vayan a tener nada de eso, es que toda esa historia que se imaginan, toda esa serie de expectativas se ve amenazada cuando el hijo no es como el hijo que ellos habían imaginado. Es como ese choque del hijo no perfecto, entre comillas, pues pone a la pareja ahí en un conflicto interesante, en una crisis interesante, de la que muchos no salen bien librados y otros muchos sí. Pero ¿qué pasa? Ahora, bueno, ya negocian esto, lo asimilan, quizás se hacen de un buen acompañamiento si tienen un poco de suerte y llegan al lugar indicado. Si el médico que les dé el diagnóstico lo hace de manera correcta y no agrega una serie de prejuicios o recomendaciones prejuiciosas en torno a la condición del hijo, porque eso también sucede, también lo hemos hablado ya en muchos programas, ¿no? De cómo la importancia de un buen diagnóstico y de una actitud, de una buena actitud por parte del médico y de un discurso con el menor número de prejuicios posible por parte del médico, porque bueno, cuántas veces no hemos tenido casos aquí en el programa que nos han contado que el doctor les dijo, uy, no, pues ya
resígnese, ¿qué va a hacer? Pues ya su hijo no va a poder hacer nada solo porque tiene una discapacidad. Bueno, vamos a irnos a una pausa, regresamos con esta reflexión, padres de hijos con discapacidad. Volvemos a todas las voces. Continuamos aquí en tu programa Todas las Voces, hoy reflexionando un poco sobre la paternidad en caso de recibir a un niño con discapacidad. Y bueno, pues ahí vamos hilvanando un poquito la reflexión el día de hoy, a propósito del domingo pasado que, reitero, aquí en México se conmemoró el Día del Padre. Bueno, estábamos en esto de que, bueno, se rompían un poco las expectativas, empezaban a pensar en qué hacer, esta cuestión de la importancia de un buen diagnóstico, de una actitud no prejuiciosa por parte del médico, que les decía antes de irnos a corte, cuántas veces no nos han contado que, bueno, el médico les da la noticia de que el hijo tiene alguna discapacidad en cualquier área, y hace a veces un diagnóstico fatalista o un pronóstico inadecuado, ¿no? Que... es crucial a veces. O sea, papá, mamá, a veces es como un shock, ¿no? Dices, ay, te bloqueas por la nueva noticia, porque se rompen tus expectativas, porque no te lo esperabas, porque probablemente no sabes cómo harás para brindarle una educación adecuada y darle un desarrollo completo a tu hijo. Y encima el médico te desinforma, y no solo te desinforma, sino que te llena de ideas prejuiciosas que poco te van a ayudar para que ayudes a tu hijo a crecer. Entonces, bueno, señores médicos, pongan atención en esta cuestión, por favor. Creo que no me cansaré de decirlo, llevamos, lo que lleva este programa, no llevamos 13, 14 años diciéndolo, pero lo diremos siempre que sea necesario, por si acaso. Y bueno, supongamos que el médico no elaboró un discurso prejuicioso respecto al pronóstico del hijo. Pero ahora pues toca que papá, mamá empiecen a buscar ayuda. Si gestionan bien esta cuestión de dejar de buscar un responsable de que el hijo haya nacido con alguna discapacidad, pues ya estamos del otro lado. Pero incluso ha habido casos en que las parejas terminan separándose y que el origen es justamente este punto, ¿no? No, pues es que es tu hijo. Aquí en el programa nos han contado muchas cosas así, y bueno, también en otros sitios donde he trabajado con discapacidad he escuchado estas historias, ¿no? Al final, papá se aleja o definitivamente rompe la relación mamá y papá porque no superan esta crisis, ¿no? Esta noticia inesperada que les provoca un duelo y una crisis en la pareja, pues no la superan y terminan como alejándose el uno del otro o culpándose el uno al otro cuando no es necesario y tampoco es útil. No sirve de nada, a fin de cuentas. Supongamos que descubres que alguno de los dos integrantes de la pareja fue como puso el factor hereditario para que la discapacidad se diera. ¿Y luego qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué beneficio te va a dar saberlo para fines prácticos? ¿En qué te va a ayudar para que tú ayudes a tu hijo a crecer? En nada. ¿En qué te va a ayudar para la relación que tienes con tu pareja? En nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente, además, de repente las parejas caen en una dinámica como de discusión y de estarse culpando el uno al otro cuando pues finalmente no es el hecho de heredar, pues es una cuestión que no es consciente ni es intencional. Es así, y es un factor sorpresa muchas veces. O muchas veces no sabes ni por dónde salió la cuestión porque a veces es de muchas generaciones atrás y ni siquiera te enteras de dónde viene el factor. O no sabes, o hay discapacidades que no son propiamente hereditarias y que incluso se desconoce la causa. Solo sabes que, bueno, el niño ha nacido con alguna discapacidad o que, por ejemplo, pudo haber sucedido un accidente durante el embarazo, yo qué sé, tantos factores por los que se puede generar un nene con discapacidad o una nena con discapacidad, que lo mismo da saber o no saber el origen, porque al final lo que tendrías que saber es como los alcances, ¿no? Una vez teniendo ya la situación dada. Es decir, en qué grado de afectación está esa discapacidad, a qué parte del cuerpo o qué tanto te va a dejar ser funcional o no, aunque la verdad es que ser funcional o no va a depender de tu discapacidad, va a depender de la educación que papá y mamá te den, que papá y mamá le den al hijo, las herramientas sociales que le den o que le ayuden a tener al hijo para que pueda afrontar la vida
con las menores barreras posibles, porque recordemos, bueno, que la discapacidad no la genera en sí la situación de discapacidad, sino lo que el entorno hace con esa persona, ¿no? Entonces, pues así, ya viéndolo de esa manera, pues de qué importa qué pasó, quién lo heredó, no sé qué. A fin de cuentas importa el presente y el pronóstico a futuro, es decir, qué áreas de tu desarrollo te va a afectar la discapacidad para ver cómo encuentras caminos alternos para que esa afección no repercuta demasiado en tu desarrollo personal. Entonces, bueno, si papá y mamá se logran poner de acuerdo, si superan esa crisis y no se culpan, si mejor tratan de llevar el duelo juntos hasta un buen término, a un término óptimo, satisfactorio, pues entonces ya está, van bien. Pero luego también pasan otras cosas. Como papá, como muchos hombres todavía no tienen tan bien desarrollado el manejo de sus emociones y una situación de discapacidad suele aturdirlos al principio, pues a veces se repliegan. Y entonces mamá es la que se dedica a llevar al hijo al doctor, o si se requiere cierta rehabilitación física, a llevarlo a la rehabilitación, o anda mamá vuelta loca buscando alternativas, y papá muere por también encontrar alternativas, adora a su hijo o hija con alguna discapacidad, pero no sabe qué hacer, no sabe cómo gestionar sus emociones de la mejor manera y se llena de miedo o se paraliza por todas las emociones que le genera la situación y se repliega. Pero esto, ¿cómo se traduce al interior de la pareja? Quizá mamá se sienta abandonada o no respaldada, ¿no? Mamá se siente sola como en la lucha de poder salir adelante y papá está luchando en silencio, pero también está luchando con sus emociones que no sabe manejar. Y ese ahí es otro motivo, pues, de crisis otra vez en la pareja, y a ese es otro pequeño tropezón en donde muchas parejas pueden quedarse también. O tratar de hablarlo y a lo mejor mamá tratar de ayudar a papá a gestionar sus emociones o buscar una ayuda profesional que les acompañe en ese proceso, pues para que sea un poco más equilibrado lo que hace cada uno para que su hijo se desarrolle mejor. Pero entonces, bueno, ahí papá a veces se queda con un montón de cosas que no dice, a veces pasan un montón de años y papá lleva como el proceso en silencio, pero también está interesado y preocupado por todo lo que sucede con el hijo con discapacidad. Pero a veces, ¿qué pasa? Que cuando uno lleva todas esas preocupaciones por dentro o se interesa, pero lo hace en silencio, pues las cosas que no se dicen a veces parece que no existen. Corremos ese riesgo si nosotros no sabemos comunicar lo que pensamos y actuar en consecuencia de lo que se requiere y que nosotros también sabemos que se requiere, pues podemos pasar esa pasividad o ese silencio o ese mal manejo de nuestras emociones nos puede hacer pasar por desinteresados, por negligentes, ¿no? Nos puede hacer pasar por alguien que abandona cuando en realidad no es así. Y eso les pasa a muchos papás de hijos con discapacidad, muchas veces. También está la otra cara de la moneda. También hemos tenido aquí casos, y yo he conocido casos maravillosos en donde papá es el que está para todos lados con el hijo o la hija y lo llevan al deporte y lo llevan a la rehabilitación o lo llevan a la escuela o lo llevan a la terapia o a lo que haga falta, y que a lo mejor mamá está como en ese otro rol, a lo mejor incluso de proveedor, ahora con todo este juego de roles que es distinto a los tradicionales, puede pasar. Pero bueno, yo quería hacer esta reflexión porque a veces me parece todavía en la actualidad, que todavía los hombres, todavía algunos o algunas veces no gestionan o no manejan bien todavía sus emociones, porque bueno, culturalmente había sido distinto. Incluso no podían expresar ciertas cosas, tenían que ser más rudos y no llorar, y cuando hay cosas que a veces te generan esas ganas de llorar o porque te conmueven o porque te preocupan. Entonces, bueno, pues a veces papá sufre en silencio por no saber cómo manejar la situación o cómo manejar ese duelo de que su hijo haya nacido con una discapacidad. Y digo un duelo de manera como muy concreta, no porque sea una tragedia, sino por lo que les comentaba al inicio del programa. Una vez se rompen esas expectativas que se tenían previas al nacimiento del hijo o la hija,
pues evidentemente hay una cosa que iba a pasar y no va a ser. Y eso genera un duelo que tienes que resolver. Es así, es como una especie de pérdida. Pierdes como al hijo imaginario que tú habías visualizado como casi perfecto. Y bueno, al final de cuentas los seres humanos todos con o sin discapacidad perfectos no somos, pero bueno, ya saben la mente cómo suele idealizar, ¿no? Pero entonces pues papá muchas veces sufre en silencio muchas cosas o es mal entendido porque no gestiona o no se comunica bien o no comunica bien sus emociones o parece no actuar en consecuencia de lo que se requiere porque está un poco colapsado tratando de procesar lo que siente. Y a veces en lo que él está colapsado tratando de procesar hay que actuar. Y hay que hacerlo rápido. Y entonces puede pasar por un hombre que abandona, que no se interesa, que, no. Luego escuchas a las mujeres, a las esposas diciendo, pues es que mi marido me dejó sola con la situación y yo fui la que se enfrentó a las cosas y a los médicos y a buscar alternativas y tal. Pareciera, pero a lo mejor lo que pasa no es que papá no se interese, es que no se han comunicado bien. Por eso a veces es importante, sobre todo en los primeros años, pues tratar de buscar ayuda profesional y un buen acompañamiento para sobrellevar la situación de la mejor manera y que sucedan otras cosas. Vamos a irnos a una pausa nuevamente. Seguimos aquí en Todas las Voces. Bueno, pues ya regresamos a tu programa Todas las Voces. Seguimos aquí charlando un poco, reflexionando sobre papá en una situación de tener un hijo con discapacidad. ¿Pudiste siempre con el audio, Toño? No, bueno, estamos aquí viendo unas cositas técnicas mientras seguimos con la reflexión, que hay mucho que decir todavía. Bueno, pues te contaba esta cosa de que a veces papá es malentendido porque en lo que él está como tratando de terminar de procesar todas las emociones, pues allá afuera pareciera que no está respondiendo como debiera. Entonces, lo que les comentaba antes de irnos a la pausa era que por eso era muy importante recibir un acompañamiento para ahorrarte un montón de cosas en el camino o quitarte riesgos del camino también. Porque ya les comentaba yo, hay como la crisis inicial es como esto de el médico comunica o papá y mamá se dan cuenta que el hijo tiene discapacidad. Y bueno, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Esa es como la primer fuente de crisis en la pareja cuando nace el niño con discapacidad. Una vez superan como ese trance, bueno, la otra es ahora cómo manejan ese duelo y después cómo actúan, cómo tienen que ponerse en marcha y no perder tiempo para ayudar a que su hijo tenga un buen desarrollo, independientemente de qué discapacidad estemos hablando. Hay algunas como que requieren mucho más atención o muchas más cosas que otras, o muchas más adecuaciones que otras. Entonces hay que ponerse en marcha y no hay tiempo que perder. Pero a veces, pues la situación nos pone un poco a prueba y tenemos que reordenar nuestras emociones y reordenar nuestras expectativas y rediseñar rápidamente, y a veces no se puede hacer tan rápidamente.
ahí luego viene otra vez otra fuente de crisis. Cuando ya se está haciendo algo, luego viene la cosa de quién hace más o quién sí hace y quién no en pro del hijo, quién se está haciendo cargo y quién parece que no se hace cargo, pero a veces en realidad ambos están, tanto papá como mamá están interesados y preocupados por lo que está sucediendo, pero no reaccionan de la misma manera hacia el exterior. No se expresan o no actúan como se debería de actuar o como se espera que se actúe o como se requiere, más bien. Entonces, pues a veces papá es muy malentendido y a veces papá se va quedando fuera cada vez más como del proceso de la educación del hijo con alguna discapacidad, y que también a veces había pasado al revés o que había sido más o menos repartida la cosa o un poco más circunstancial y que no había generado ningún problema quién hacía qué, y que había papás que incluso se hacían cargo casi de todo, pero con una entrega maravillosa, ¿no? Yo no recuerdo ahora el nombre del señor, pero yo recuerdo un señor que conocí yo hace unos años y que creo que también estuvo aquí en el programa. Lo conocí en otro programa que también hablaba de discapacidad, que había en otra emisora hace unos añitos, unos 4 o 5 años. Y en mí me conmovió y me emocionó mucho conocerlo. Era un señor que tenía una hija con discapacidad intelectual y el señor había abierto una asociación civil para trabajar con esa problemática, porque también es lo que pasa continuamente, ¿no? Que la familia tiene que generar sus propias soluciones porque todavía falta mucho que hacer por acá, ¿no? Y que va implementando y que llega a veces al grado pues de abrir una asociación civil para poder encontrar una forma de trabajo que les ayude, que contribuya como un mejor desarrollo del hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, este señor había abierto una asociación civil y lo veías para todos lados con su hija que tenía discapacidad intelectual y la llevaba al deporte adaptado porque además era deportista de alto rendimiento la chica, y era súper lindo hablar con él, era muy emocionante, a mí me llenaba de orgullo escucharlo hablar, porque era un hombre muy comprometido con la educación de su hija, pero a un grado que, o sea, a mí me conmovía mucho, me alegraba mucho escucharlo. Me llenaba de alegría, así, pero de verdad, ¿no? O no sé, hay cuántos papás de hijos o hijas con discapacidad los ves por allí para todos lados y ves que son como el pilar de sus hijos y el que comparte y ayuda a que los hijos sean exitosos y que estén contentos sobre todo. Porque para mí éxito y felicidad son cosas como casi sinónimas, pero luego les explicaré por qué es un tema complicado y eso requiere como de otras reflexiones, porque no... Yo al menos no tengo como el concepto de éxito así como el que se tiene en general, no. Pero bueno, eso ya es arena de otro costal, es otro tema. Entonces, bueno, seguimos como con los papás. Así que, bueno, si tenemos suerte como papás y sabemos gestionar bien nuestras emociones y tenemos una comunicación más o menos asertiva, pues ya estamos del otro lado, porque estamos presentes. Pero si no, pues corremos el riesgo de no estar, de ser ausentes, aunque hayamos llevado todo el proceso en silencio y hubiéramos querido hacer y no supimos cómo. Entonces, bueno, pues papá, cuando tiene un hijo con alguna discapacidad, pues si lleva un acompañamiento profesional, pues qué mejor, o por lo menos un coach. Ahora que está todo esto en boga, pues quizá también eso sería útil para llevar como estos procesos con la pareja y que las crisis no sean un factor de separación o un factor que haga que la relación se vuelva hostil o compleja, ¿no?, en la interacción. Así que pues muchas cosas, pero bueno, pensando en papás. Pero bueno, imaginemos que papá llevó muy bien sus emociones, que se supo comunicar y que se sabe comunicar y que si bien no es el papá perfecto, está ahí presente con lo que tiene, como puede, con lo mejor que puede, pero está. Entonces, qué maravilla. Pero luego llega otro punto. Primero, cuando el hijo es niño, pues bueno, además requiere un montón de cuidados y depende muchísimo, completamente, de papá y mamá, de los adultos que lo cuidan. Pero tenemos que irlo llevando a que cuando llegue a la edad adulta, pues sepa, tenga las herramientas para hacerse cargo de sí mismo. Y ahí es donde se vuelve a venir la cosa complicada, porque hay algo que les pasa a los papás y a las mamás de los hijos con la discapacidad, con alguna discapacidad sobre todo. Bueno, está mucho más presente esta conducta cuando está la discapacidad, que es la sobreprotección. Y entonces luego papá y mamá
sin darse cuenta muchas veces o dándose cuenta parcialmente, tratan a sus hijos con discapacidad como si fueran eternamente menores de edad. Y no. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, según el grado, yo creo que hay un montón de cosas que el hijo puede hacer y responsabilizarse de sí mismo en gran medida. Si tú como papá le das como esas herramientas, es probable, independientemente de sus características. Ya te digo, dependiendo del caso, ¿no? O por ejemplo, hay discapacidades motoras que son en grado muy severo, bueno, que la necesidad o el requerimiento de apoyo es meramente práctico, pero es permanente. Y bueno, ahí son otras cosas las que hay que pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que resolver, pero ahora ahí les toca, no sé, cuando la hija crece, por ejemplo, y papá no sabe cómo manejar esta cuestión de ver que su hija ya creció o su hijo ya creció. Y ahí, bueno, ya vienen otras historias y otros retos a los que se enfrenta papá cuando tiene un hijo con alguna discapacidad. Ahora, creo que los casos que nosotros hemos conocido aquí en Todas las Voces a lo largo de todos estos años, pues han sido casos muy bonitos, con sus aciertos y sus desaciertos, pero muy bonitos, en el sentido de que por lo menos son papás que están en la búsqueda, que manejan las cosas de la mejor manera, lo mejor que tienen en ese momento es lo que han dado, y a veces pues sí, si se aturden un poco, a veces están en silencio, a veces quedan un poco afuera, pero luego entran al juego, entran a la jugada y vuelven a estar presentes muchas veces. Otras veces no, otras veces papá es juzgado mal, de manera malentendida, pues por esta cosa de la gestión de sus emociones. Por eso es importante que pues hombres y mujeres tengamos un buen manejo de nuestras emociones, porque a veces que nos enfrentamos a algún reto que nos plantea la vida, a una situación que no imaginábamos y que implica resolver las cosas de manera creativa y buscar soluciones distintas a las habituales, pues tenemos que estar ahí fuertes y saber manejar pues nuestras emociones, sabernos comunicar y preguntar todo lo que haga falta y no quedarnos con una sola idea y no abrazarnos a los prejuicios. Sí, constantemente estarnos cuestionando lo que pensamos de tal o cual situación para verificar que no estemos incurriendo en alguna actitud prejuiciosa que vaya a limitar el desarrollo, en este caso, de los hijos con alguna discapacidad. Al inicio del programa te decía que también pensaba yo en los padres con discapacidad, que ese es otro boleto. Y eso, bueno, les pasa a mamá y papá cuando tienen alguna discapacidad, ¿no? Que a veces no se les deja o no se les respeta como padres. ¿Cuántas familias no hemos conocido, tanto aquí en el programa como en la vida cotidiana, que de repente los padres, es decir, como los abuelos del niño con discapacidad, tratan de criar al niño, ¿no? Como si fuera casi el hermano del papá con alguna discapacidad o de la mamá con alguna discapacidad, cuando perfectamente ellos pueden hacerse cargo. ¿Qué tanto se respeta como la labor que puede hacer papá o mamá con discapacidad cuando tiene un hijo? ¿Qué tanto se les ve realmente como adultos capaces de brindarle cuidado y educación a una personita que nace? Bueno, vamos a irnos a una pausa, regresamos, estamos en Todas las Voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en tu programa Todas las Voces, hoy hablando un poco sobre los padres de hijos con alguna discapacidad o padres con alguna discapacidad. Te decía que queríamos recordar así de manera rápida, flash, una entrevista que hicimos hace ya unos años con un señor, un profesor que tiene discapacidad motora, que nos hizo el favor de contarnos, bueno, como su experiencia de la paternidad. Él tiene discapacidad, que es lo que estábamos reflexionando antes de irnos a corte, qué pasaba con papá cuando él era el que tenía la discapacidad, que muchas veces no les permitían hacer su función como tal, porque bueno, muchas veces, tristemente, a la persona con discapacidad
no se le da la credibilidad que podría tener cualquier otro adulto solo por tener alguna discapacidad. También tema para otras reflexiones que darían para un programa entero o para un montón de programas más, pero bueno, no será el día de hoy. Hoy vamos a escuchar un fragmentito nada más de esta entrevista con el señor Marco Antonio Guillén, que él es profesor, tiene discapacidad motora y nos cuenta un poquito sobre su proceso con la paternidad. Nombre, por favor. Marco Antonio Guillén Chávez. ¿Eres padre de cuántos hijos? Tengo 3 hijos. ¿De qué edades? O bueno, aproximadamente. El mayor, 30 años, la de en medio, 26, y la de en medio para abajo, la más chica, 20 años. Tiene 20 años. Precisamente el 28 de este cumple 21. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de ser padre? Híjole, pues convivir con ellos y encauzarlos, educarlos, sembrar en ellos las inquietudes y la forma como a mí me hubiera gustado que me educaran, ya que soy hijo de padre ausente, así se le dice ahora, ¿verdad? Muy a la moderna. Sí, y una madre trabajadora de casi de tiempo completo, procurándonos el pipirín de cada día. Entonces, bueno, ante la ausencia del padre y lo muy ocupado de la madre, que afortunadamente ahora sí que nunca me dejó, yo en mis hijos me veo realizado y satisfecho por haberlos educado yo. Inclusive fueron mis alumnos. Soy profesor de primaria y los 3 fueron mis alumnos y me gustaba mucho verlos en el recreo, jugar, convivir con sus compañeros. Y esa es mi mayor satisfacción, y que repunta en el hecho de que, bueno, pues todavía andan buscando su camino, pero afortunadamente hasta ahorita, hasta que yo me haya dado cuenta o percibido, ninguna adicción tienen de la cual yo me puedo preocupar. ¿Cómo te hubiera gustado a ti ser educado? Pues en la tolerancia, hubo mucha intolerancia en mi niñez, en el hecho de no hagas, no subas, no vayas, te puede pasar esto, o sea, sí, muchas limitaciones, ¿sí? Sobreprotección. Sobreprotección, esa es la palabra. Y con ellos, no, a veces pienso que ahora yo me fui al otro extremo, ¿no? Mi madre fue muy sobreprotectora y yo hasta cierto punto de cuando ellos ya se encarrilaron, pues yo los he dejado, por decirlo, esto es, no me he metido en su vida con ellos como mi madre siempre quiso regir la mía, y hasta la fecha. Tiene 89 años y todavía me regaña porque traigo el pantalón roto. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Claro, también esa es la diferencia un poco. Bueno, Sí. aunque no tiene más que ver con tus propósitos y que los tengas conscientes, creo. Sí, estoy de acuerdo. Claro, por una madre que trabaja a tiempo completo, o sea, podrá tener muchos propósitos, pero creo que está como por encima de todo como la satisfacción de las necesidades básicas, Sí, y la preocupación sobrevivencia. de qué va a hacer contigo mientras ella no está, ¿no? Definitivamente, yo a eso ahora lo entiendo, ahora que soy padre entiendo a mi madre, pues por qué no podía estar todo el día, porque yo me quedaba solo en un edificio de 5 pisos a las 10, 11 de la noche esperándola, preocupado de qué le habría pasado, ¿sí? Uy, ajá. Cuando ella pues buscaba el trabajo para comer al día siguiente, ¿sí? Ahora lo entiendo y digo, uy, no me siento ya agraviado ni mucho menos, al contrario. ¿Cuáles son las ventajas de no sobreproteger? El hecho de no, creo yo que son el hecho de que descubres cosas, aprendes cosas fuera de tu entorno, te tropiezas y tienes la oportunidad de levantarte, aunque también tienes el riesgo de caer, ¿sí? Por ejemplo, yo conviví con gente que si me he quedado ahí, ahorita, no sé, a lo mejor fuera adicto a alguna droga, no sé. Alguna vez fumé marihuana con un muchacho ahí del barrio, a la pasada de un baldío, le decían el diablo. Sí, y oye, ven para acá, y no, pues quién se le oponía al diablo, ¿verdad? Sí, porque el título se lo daban precisamente porque era duro el muchacho, pues. Y sí, me aventé 2, 3 fumarolas que no sentí nada, ni quise volver a sentir. Claro. ¿Por qué? Porque imagínate, que no. un muchacho o un niño con limitaciones económicas, bajo la protección de familiares, antes les decían asistidos o arrimados, ¿verdad? Era yo protegido por la familia mientras la madre se iba. Entonces llegó un momento en que yo pensé, bueno, sin feria, sin familia prácticamente que vea por mí, me meto a esto y luego o sea, limitado físicamente por esta secuela de polio que me cargo, dije, pues ¿a dónde voy a ir a dar? ¿Sí?
A mí ni con que me den 15 cuadras de ventaja me liberan, ¿sí? Entonces tuviste como ese criterio, ¿no? Sí, Afortunadamente. y eso lo apliqué con mis hijos, ¿sí? Entre que les hablaba claramente, pero también dejaba que ellos se tropezaran. Ejemplo, íbamos a una institución bancaria a cobrar y ¿saben qué? Aquí pueden hacer lo que quieran, les decía yo, menos molestar a la gente. Y no quiero que ningún policía ni ninguna persona los calle o venga a decirme a mí porque ustedes se van a tener que arreglar su bronca. Entonces lo que hacían mis chiquillos es que se ponían a dar marometas y todo, pero procuraban no molestar a la gente y se iban a los rincones y se empezaban a revolcar ahí en el piso y yo los dejaba, ¿sí? Y de esa manera, pues ellos confiaron en mí. Inclusive, cuando los iban a inyectar, yo les decía, mira, sí te va a doler, pero te va a doler poquito, porque si no te inyectan y te enfermas, te cae una infección, al rato te puede doler toda la vida o muchos días, tú decides. Es más, si te dejas inyectar, cuando salgamos vamos a la tienda y te compro lo que quieras. ¿Sí? Pues ahí está, un fragmentito de la entrevista, fue muy interesante y bueno, creo que hoy nos viene perfectamente con lo que estábamos reflexionando al inicio. Ahí está, bueno, las dos cosas, él como padre, pero también como hijo, ¿no? Esto que te comentaba de que, bueno, afortunadamente él pudo tener ese criterio para hacer valer su adultez y su capacidad de ser responsable de sí mismo y posteriormente, pues de formar una familia y ser un padre que además es un padre excelente. Ya tenemos un tiempo de conocerlo y bueno, le hemos hecho algunas entrevistas también y la verdad es que es un padre que a mí también me emociona mucho conocer en ese rol de padre, que no fue el padre proveedor típico, sino que fue un padre proveedor y también cuidador. Y un padre que les dio mucha libertad a sus hijos, pero también les dio las más herramientas que pudo, les ayudó a desarrollar las más habilidades sociales que se pudieron, pues para que sus hijos fueran personas de bien. Entonces, pues ahí está, pues una reflexión, algunos ejemplos. Cada caso es distinto. Hay un montón de factores que determinan una situación, lo sabemos y a nosotros no nos gusta generalizar. Estas solo son pequeñas reflexiones y pequeñas muestras, algunas voces de situaciones que se viven con la discapacidad. Hoy hablamos de los padres, pero pues es una entre tantas historias, una entre tantas formas de ver esas situaciones, una entre tantas formas de resolver las encrucijadas que te pone la vida, ¿no? Nosotros no tenemos la última palabra, este solo es un programa para compartir todas esas voces en torno a la discapacidad y encontrar cada cual pues las mejores estrategias para que las personas con discapacidad tengamos una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida también implica pues que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones que los demás, que podamos ser lo más autónomos posibles y también lo más felices que se pueda. Y creo que la autonomía da mucha felicidad, mucha felicidad. Y pues para ser autónomo también tenemos que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Desde como el manejo de nuestras emociones, no importando si somos hombres o mujeres, rompiendo con los roles tradicionales, esos papeles que cada vez van quedando más obsoletos, que son muy respetables, pero que cada vez la vida nos va exigiendo modificarlos. Pues ahora sí, comunicándonos de manera asertiva, manejando nuestras emociones de la manera más inteligente posible, pues tantas cosas que se pueden hacer y que se tendrían que hacer, pues para que tengamos un nivel de convivencia mucho más fluido, más saludable, y eso pues se traduce en vidas también más saludables y en personas más contentas, independientemente de las situaciones que hay alrededor. Sabemos que este mundo ahora pues está lleno de retos, tiene muchas situaciones complicadas, ¿no? Tiene, pues sí, muchos retos, tal cual, ya de por sí, la vida al exterior, como todas las circunstancias que no tienen que ver con nuestras decisiones inmediatas, pues ya son un montón de retos, ¿no? Desde lo económico, la velocidad, tanta información, situaciones violentas, un montón de cosas que están allá afuera flotando alrededor nuestro, y que si nosotros no tenemos como esa fortaleza, ese manejo de emociones, esa buena comunicación con los otros, ese respeto por cada persona y por nosotros mismos, pues a lo mejor no los vamos a manejar de tan buena forma y el resultado pues no va a ser tan interesante, ni tan divertido, ni tan agradable. Entonces, pues ahí está, reflexiones que las dejo ahí nada más flotando. Por último, bueno, felicito a todos los papás de hijos con discapacidad.
que han llevado ese proceso de la mejor manera, con su mayor esfuerzo, independientemente de qué tanto hayan logrado, pero que han puesto su mejor esfuerzo para ello. Todo mi reconocimiento para todos los papás de hijos con discapacidad. Ya pasó el domingo pasado, pero feliz Día del Padre. Gracias por ser esos papás entregados. Y bueno, pues también todo mi reconocimiento a los padres con discapacidad que hacen valer su autonomía, su adultez, su capacidad de ser responsables, su capacidad de decisión y bueno, pues ahora sí su capacidad para llevar una familia, ya sea que sea solo el rol tradicional o sea que ya implementen este rol mixto de proveer y cuidar a la vez. Nos despedimos, gracias a Antonio Oregel en los controles. Yo soy Valeria Guzmán. Nos escuchamos próximo sábado en una emisión más de Todas las Voces. Muchas gracias por habernos acompañado.